En los doramas médicos, los médicos se enamoran. Y en los doramas de detectives, los detectives se enamoran. Y en los doramas de cocina, los chefs se enamoran. Y la madre del hombre se encontrará con la mujer en un café, le arrojará un vaso de agua en la cara y le entregará un sobre lleno de dinero, diciéndole, aléjate de mi hijo. Ginny coreana. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Me llamo Ginny y soy coreana. Hoy voy a hablar sobre qué tan bien los doramas coreanos reflejan la verdadera sociedad y cultura de Corea. Alguien dejó un comentario preguntando de esto en mi video anterior y pensé que era un tema muy interesante, así que decidí hablar sobre esto. No lo sabía muy bien antes, pero los doramas coreanos estaban ganando popularidad en muchos países, especialmente en Latinoamérica y los Estados Unidos. Honestamente, los doramas son ficciones, por lo que hay muchos elementos de fantasía. Sin embargo, hasta cierto punto reflejan la realidad, lo que los coreanos piensan que es ideal y la forma de vivir en nuestro país. Y en los últimos años en la sociedad coreana, los valores de las personas han cambiado dramáticamente y creo que estos cambios también están apareciendo en los doramas. Entonces, comencemos a hablar sobre cuán similares y diferentes son los doramas coreanos de sociedad coreana real. ¡Vámonos! 1. ¿La edad es tan importante? ¿Has visto a personas en los doramas inclinar la cabeza así? ¿Y beber con la cabeza hacia un lado así? Cuando están con personas mayores? ¿Y llamando a las personas mayores como 언니, 오빠, 누나, 형? 언니 es una palabra que una mujer usa para llamar a una mujer mayor. Oppa es una palabra que una mujer usa para llamar a un hombre mayor. Nuna es una palabra que un hombre usa para llamar a una mujer mayor. 형 es una palabra que un hombre usa para llamar a un hombre mayor. Sí, en Corea le damos una gran importancia a la edad. Incluso con la diferencia de un año de edad, la persona mayor debe ser respetada y en cambio debe cuidar a la persona más joven. Cómo llamamos y hablamos con otra persona depende de la edad de esa persona. Solo puede llamar a las personas que tienen la misma edad que tú como amigos y las relaciones con personas de diferentes edades no se llaman amigos. Por ejemplo, si eres una chica nacida en 1995, todos los nacidos en el mismo año pueden ser tus amigos, pero cualquiera nacido antes de 1994 será 언니 y 오빠, no un amigo. Todos los nacidos después de 1996 serán 동생, no un amigo. Y si eres gemela, incluso si naciste 30 segundos antes, serás 언니 y la otra hermana será 동생. Además, debe hablar formalmente con personas mayores que tú. Si eres joven y tú te has dado a una persona mayor que tú, en el primer encuentro, es muy grosero. 2. ¿Todos están obsesionados con el amor? Hay un dicho sobre los doramas coreanos. En los doramas médicos, los médicos se enamoran. Y en los doramas de detectives, los detectives se enamoran. Y en los doramas de cocina, los chefs se enamoran. ¿Las personas realmente están tan obsesionadas con el amor en Corea? De hecho, Corea solía ser una sociedad realmente orientada a las parejas, hasta hace solo 5 o 6 años. Lugares famosos como festivales y restaurantes siempre estaban llenos de parejas. También hay tantos aniversarios para parejas en Corea. Día de Blanco, Día de la Rosa, Día de la Plata, Día de Pepero. Todos los días son en que las personas se hacen regalos a su pareja. Entonces, había una atmósfera que hizo que los solteros se sintieron un poco avergonzados. Sin embargo, hoy en día, el ambiente social está cambiando mucho. Hay una percepción creciente de que el amor no es esencial en la vida y está bien vivir solo sin casarse.
Hay varias razones para esto. En primer lugar, las personas se sienten agobiadas por casarse y tener hijos debido a la recesión económica. Además, el valor occidental de individualismo entró en el estilo de vida coreano, aunque originalmente éramos una sociedad muy colectivismo. Finalmente, en los últimos años, el movimiento feminista ha crecido mucho. Por eso muchas mujeres dicen que no dependerán sus vidas de los hombres al casarse. Entonces, por ahora, no creo que el amor sea un valor necesario en Corea. 3. ¿Hay un papel fijo en la relación de mujeres y hombres? En los doramas antiguos, los hombres siempre eran muy competentes y fuertes, por lo que protegían a las mujeres más débiles. También en las relaciones reales, los hombres a menudo lideraron la relación y generalmente los hombres eran mayores y las mujeres eran más jóvenes. Entonces la palabra oppa se usa mucho para llamar a un novio. Pero ¿sabes lo que es gracioso? Te dije que la edad es importante, ¿verdad? Pero incluso si el hombre es más joven, cuando comenzó a salir con una mujer mayor, de repente la llama de manera informal y no la llama nuna. Lo mismo hizo mi exnovio, porque aunque era más joven que yo, era un hombre, por lo que pensó que debería ser más fuerte y liderar nuestra relación. En ese momento pensé que era muy lindo. Ahora que lo pienso es realmente raro. De todos modos, las cosas están cambiando ahora, porque como dije antes, el movimiento feminista es muy grande en Corea en este momento. Entonces, las mujeres rechazan la forma tradicional de las relaciones. Y las mujeres no buscan a un hombre fuerte y rico, sino que intentan ser fuerte y rica ellas mismas. Y los hombres que son más suaves, cariñosos y tratan a las mujeres por igual, se están volviendo más populares que los hombres machos. Los doramas generalmente son escritos por mujeres y consumidos por mujeres. Así que ahora hay más doramas con hombres suaves que hombres fuertes. 4. ¿El amor entre un rico y un pobre es común? En los doramas coreanos, los hombres son todos heredores de chaebol. Chaebol es la familia propietaria de los conglomerados. Él dirige una empresa a una edad temprana, se mueve en una limusina, pero se enamora de una mujer pobre y tira todo. Y la madre del hombre se encontrará con la mujer en un café, le arrojará un vaso de agua en la cara y le entregará un sobre lleno de dinero, diciéndole: «Aléjate de mi hijo». Sí, en realidad hay pocas familias adineradas que posean las grandes empresas como Samsung, LG, Hyundai. Se llaman chaebol y hay esos herederos. Pero dudo que se enamoren de una persona común. En realidad es difícil incluso encontrar los chaebols por casualidad, porque siempre andan en limusina y son escoltados. Probablemente sus cónyuges ya están decididos cuando nacen para hacer crecer el negocio. Y creo que la familia y administración de la empresa probablemente sea más importante que el amor para ellos, por lo que probablemente no conocerán a alguien que no les guste a sus padres. Y es más común que las personas salgan con alguien que tiene un estado económico similar. Sin embargo, creo que las personas que no nacieron ricas, pero hicieron ricas por el trabajo duro, tienen más probabilidades de enamorarse a quien quieran, independientemente de cuánto dinero tengan. Entonces hay amor entre los ricos y los pobres en la realidad, pero probablemente no con chaebols. 5. ¿La gente trabaja y estudia muchísimo? ¿Has visto escenas en doramas de personas que trabajan horas extras en una oficina y los estudiantes que estudian hasta muy tarde en la noche? Esto es verdadero. Los coreanos valoran mucho los esfuerzos y trabajar duro, lo que los coreanos generalmente piensan como una vida buena,
es ir a una buena universidad, conseguir un buen trabajo, conocer a un esposo o esposa decente y casarse, y criar a los hijos de la misma manera para que también tengan una vida buena. Debido a que el estándar de vida buena es tan estricto, la competencia es muy intensa. Para ir a buena universidad, los adolescentes estudian mucho y cuando van a la universidad hacen muchas actividades como obtener puntaje en inglés y participar en concursos para conseguir un buen trabajo. Y cuando consiguen un trabajo, trabajan muchas horas en la empresa para ser promovidos. Entonces, de esta manera, al trabajar tanto, los coreanos lograron el desarrollo económico y social muy rápidamente en comparación con otros países. Pero este ambiente social es muy estresante. Recientemente, muchos jóvenes critican esto y tratan de descubrir su propia felicidad sin cumplir con los estándares sociales establecidos. Algunos abandonan una prestigiosa universidad y muchos renuncian a trabajos muy agradables y son pioneros en sus propios caminos. Hay más diversidad en las formas de vida ahora, así que creo que nuestra sociedad está cambiando para mejor. Ok, hablé sobre los puntos en común y las diferencias entre los doramas coreanos y la sociedad real. ¿Lo disfrutaron? Mientras preparaba este video, encontré muchas cosas interesantes sobre K-doramas y fue muy divertido pensar de nuevo en la sociedad coreana desde una nueva perspectiva. Subiré más contenido sobre los doramas. Si tiene alguna pregunta, déjame tu comentario. Además de eso, continuaré subiendo muchos videos interesantes sobre Corea y la cultura latina. Así que no olvides clic en el botón de suscribirse y dame un like. Y pon la alarma para que no te pierdas mi video nuevo. Entonces nos vemos en mi próximo video. ¡Chao!